Bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy, con la cuarta y última conferencia del ciclo Ataque Cerebrovascular. El tema de hoy será Discapacidad por ACV, Rehabilitación Eficaz, a cargo del doctor Juan Camilo Suárez. El doctor Juan Camilo Suárez es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en rehabilitación neuropsicológica de la Universidad CES, docente investigador universitario, coordinador de la Unidad de Neurorehabilitación del Instituto Neurológico de Colombia. Buenos días. Bueno, entonces hoy vamos a enfrentar otro tema que es la neurorehabilitación en el paciente después que le da un ataque cerebrovascular, también llamado pues accidente cerebrovascular, stroke o apoplejía. El reto para las personas que sean acá profesionales de la salud o no la sean es el reto de documentar y ofrecer manejo ante una posible y potencial discapacidad transitoria que puede llegar a ser permanente, tanto a nivel motor, sensitivo, sensorial y cognitivo, que es lo que vamos a tratar de desarrollar a nivel de esta conferencia. Antes de iniciar con este tema tan específico y que relativamente ha sido nuevo y que en los últimos años ha venido hablando un poco más, y es que estamos en este momento en un paradigma de cambiar las cosas, es definir qué es discapacidad. Discapacidad ya dejó de ser una secuela de una enfermedad y es un término que es mucho más amplio, es mucho más centrado en la persona a nivel psíquico, biológico y social. Quiere decir que discapacidad ya en este momento son estos tres asuntos: la deficiencia, que todavía sigue siendo el factor cuerpo, todas las restricciones en la participación que esa persona pueda desarrollar después de un fenómeno en salud y limitaciones en la actividad. Es decir, una de tres, dos de tres o las tres al mismo tiempo configuraría el término discapacidad. Quiere decir que esto es un gran fenómeno que tenemos que seguir estudiando, pero uno de los asuntos más importantes es que la discapacidad hace parte de la condición humana y no hay que verla como el enemigo. Es simplemente una condición más, como estar vivo, como usted tener algún tipo de enfermedad o simplemente trabajar, educarse, es una condición con la que hay que convivir. Bueno. Uno de los asuntos también principales de esta conferencia es que la discapacidad ya dejó de ser un asunto de minorías o de personas supremamente extrañas que uno ni siquiera las ve. Esto es un asunto supremamente frecuente, es prevalente a nivel epidemiológico. 15% de todo el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Si usted calcula el 15% de la población mundial, que son más o menos 7.000 millones de personas, estamos hablando casi de 975 a 1.200 millones de personas con alguna discapacidad en el mundo. Uno de los asuntos centrales es que la discapacidad ya no es tanto de los niños, es decir, no es una discapacidad primaria congénita, sino que es una discapacidad que es más que todo en personas mayores a 14 años, donde está principalmente las personas que padecen de un ataque cerebrovascular. Y Colombia no es ajeno a esta realidad. Colombia, de cada 100 colombianos que usted vea, al menos 6 tienen algún tipo de discapacidad. Esto es de un dato del año 2005. Hay que empezar a preguntarse cuál es la naturaleza de ese déficit. Recuerde que la discapacidad puede ser el déficit, la limitación o la restricción, pero en este momento vamos a mirar un poco más el déficit con mayor precisión. ¿Cuál es el déficit? ¿De dónde proviene esto? ¿Son déficits primarios, o sea, congénitos o hereditarios? ¿O son déficits secundarios? Toda esta jornada del día de hoy de ataque cerebrovascular estamos mostrando a cada uno de ustedes y a las personas que más adelante vean o lean esta conferencia, es que la principal causa de discapacidad en este momento del adulto es el ataque cerebrovascular. Esto ya dejó de ser un asunto de los niños y es un asunto ya de discapacidad del adulto. Quiere decir que la respuesta acá es que es un déficit secundario adquirido. Estamos frente a discapacidad transitoria o permanente. Para eso está este tipo de conferencias y para eso estamos tratando de montar unidades específicas de rehabilitación para poder facilitar o impedir que, o sea, la persona que tenga discapacidad transitoria se devuelva y la persona que tenga discapacidad permanente pueda mejorar. O en otros términos, de impedir que pasemos de discapacidades transitorias a permanentes.
El gran fenómeno detrás de todo esto, dentro del déficit, es algo de que ya no somos ajenos a estos. Cada vez que pasa el tiempo, estamos envejeciendo más. En este momento somos una población que estamos tendiendo a ser mucho más ancianos que antes. Eso se ve a una infinidad de asuntos. No solamente el asunto salud, sino también que ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado también todo lo que es la parte de salubridad, el acceso no solamente a la salud, sino también a la alimentación. Una serie de factores han tenido peso para poder explicar este fenómeno. Pero miren lo siguiente, en el año 2000 el 10% de la población era anciana, o sea mayores de 60 a 65 años, eran 650 millones. Para el año 2025 va a ser el 15% de la población, o sea cerca de 1.200 millones. Y para los que podamos llegar a 2050, vamos a ser 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Recuerden que cada vez las profesionales y las personas adultas jóvenes tienden a tener menos hijos, ya no son esas familias clásicas de 15, 21 hijos en la familia, sino que son máximo 1, a duras penas 2. Así es como vamos a envejecer, llenos de títulos y generalmente solos, ¿sí? Desafortunadamente. Bueno, la otra gran realidad detrás de esto, sí, aunque es una tristeza, va a ser así, vamos a morir con una cantidad de títulos, pero generalmente sin nietos, eso va a ser supremamente difícil. Bueno, el otro asunto, la otra realidad que está detrás de todo esto, fuera del envejecimiento poblacional, es que estamos frente a una epidemia o pandemia de las enfermedades no transmisibles, que desafortunadamente son las enfermedades que menos atención o bolas, hablando acá en Paisa, le prestamos atención. Tenemos que las enfermedades crónicas no transmisibles causan 36 millones de muertes al año. Perdón, 36 millones aparecen asociadas a letalidad año, y la enfermedad cardiovascular y el cáncer y el ataque cerebrovascular son las más frecuentes enfermedades crónicas no transmisibles. Acá, la enfermedad cardiovascular, se suman dos grandes enfermedades que ustedes han escuchado, el famoso infarto agudo de miocardio, y ahora, a partir de toda esta jornada que han visto ustedes hoy, agreguen por favor el ataque cerebrovascular. Esas son las dos enfermedades cardiovasculares. Estas dos más o menos matan 17 millones al año de personas, y el cáncer, que mucha gente le tiene miedo, mata alrededor de 7.6 millones al año. Quiere decir que las enfermedades crónicas no transmisibles son el infarto agudo de miocardio y el ataque cerebrovascular. Fuera de eso está la enfermedad respiratoria, y también, como la conferencia anterior, la diabetes realmente es otra epidemia que está en este momento por los cielos. Estos 4 grupos de enfermedades son responsables del 80% de las muertes. Pero, ¿cuál es la principal causa de toda esta discapacidad? Ustedes están viendo ahí la gráfica en la parte, estamos viendo acá lo que son las enfermedades neurológicas, son las que más discapacidad están causando, por encima de la tuberculosis, por encima del VIH-Sida, por encima de las neoplasias o de los cánceres, por encima del infarto agudo de miocardio, por encima de la enfermedad respiratoria y la enfermedad digestiva. Quiere decir que este tema hay que seguirlo hablando, porque la principal causa de discapacidad, repito, en este momento es asociada con ataque cerebrovascular. Y acá tenemos las enfermedades muy importantes a nivel neurológico que producen el déficit, que puede o no cursar con discapacidad. La enfermedad cerebrovascular, donde está el ataque cerebrovascular, tenemos el Alzheimer y otras demencias, la migraña y las epilepsias. Ese es como el top 4 de discapacidad de origen neurológico. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es lo que uno mira en un microscopio. Cuando uno llega y le pone unas tensiones a las neuronas, ellas se ven de esa forma. Miren ese gran entramado, o esa gran, como si fueran raíces de una planta, así es como está interconectado el cerebro por dentro. Y lo bonito de eso es que eso cambia. El hecho de usted haber venido acá, o cuando usted salga ahorita, va cambiando esas conexiones en ciertas ondas de su cerebro, y eso permite que uno recuerde y uno aprenda. ¿Cuál es la magnitud del ataque cerebrovascular? Recuerden que el ataque cerebrovascular es una de las formas de enfermedad cerebrovascular. Entonces yo creo que ustedes ya han visto esto. Tenemos una prevalencia mundial en el año 2007 de 500 a 600 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos que cada año hay 15 millones de personas con ataque cerebrovascular nuevo. Y en Latinoamérica estamos entre 35 a 183 casos por cada 100.000 personas por año. Es una cosa supremamente elevada. La cuestión es que si usted suma todas las personas que quedan vivas después de un ataque cerebrovascular y suma cuánta discapacidad en años le resta,
En el año 1990 el ataque cerebrovascular explicó 38 millones de años humanos de discapacidad. En el año 2015 va a explicar 54 millones de años de vida humana de discapacidad y para el año 2020 van a ser 62 millones de años. Imagínense cuántas personas quedan vivas y uno llega y suma la sobrevida de estas personas y le da a usted 62 millones de años con discapacidad después de un ataque cerebrovascular. Tenemos también de que el ataque cerebrovascular no crean que puede dar una sola vez, pueden dar 2, 3 o más veces. Es lo que se llama ataque cerebrovascular de primer evento o ataque cerebrovascular recurrente. El ataque cerebrovascular de primer evento, o sea, de nuevo, el nuevo es de 9 millones y los sobrevivientes son casi 30 millones de personas y el 80% quedan vivas. Bueno, ¿por qué hablar de esta temática de discapacidad? Lo que ustedes están viendo ahí son unos jeroglíficos de la cultura egipcia, fue la primera referencia que se hizo en toda la historia de la humanidad frente al cerebro. Y de una cosa muy interesante a nivel histórico, esto data del año 1700 a.C., una cultura que desafortunadamente no nos la enseñan a nosotros, pero finalmente forjó a los griegos, a los romanos y a todo Occidente, que es esta cultura. Pero lo que les quiero mencionar acá es que hace mucho tiempo, hace 1700 años antes de Cristo, ya habían hablado de la primera consecuencia en discapacidad de un ataque cerebrovascular, que se llama afasia, o sea, perder el lenguaje después de una trombosis cerebral. Es uno de los asuntos que vamos a hablar ahorita. Después, en el segundo y tercer siglo antes de Cristo, por allá un señor con un nombre muy raro y muy sonoro, Arateus de Capadocia, habló por primera vez de la apoplejía, que fue la primera referencia histórica a lo que se llama hoy ataque cerebrovascular o ACV. Después vino un médico muy famoso que este señor desafió a la religión católica en ese entonces, haciendo estudios anatómicos de cadáveres, que fue Silvio. En el año 1614 volvió a hablar de esta temática, después llegó otro señor, Antonio Paccioni, y llegamos a este señor, que finalmente Webner lo que nos dijo es que habló otra vez sobre el ataque cerebrovascular y sobre sus consecuencias en el funcionamiento. Me voy a volver otra vez a detener un poquito sobre algo muy interesante que es la afasia. La afasia es una discapacidad que puede tener una persona después de un ataque cerebrovascular y como les dije ahorita es una pérdida de lenguaje. Entonces acá viene un poquito cambiar como el chip o el perjuicio que uno tiene frente a la historia y frente a las cosas. Resulta y sucede que por allá en el año 1861 a un señor, un francés, Jean-Paul Broca, le llegó un paciente que le había dado un ataque cerebrovascular, en esa época llamado apoplejía. Y este señor de un momento a otro se le olvidó hablar, pero seguía entendiendo lo que le decían. Y lo único que era capaz de decir era tan. Señor, ¿usted cómo se llama? Tan. ¿Cuántos años tiene? Tan. Señor, ¿cuántos hijos tiene usted en la casa? Tan, tan, tan. Quedó solamente hablando con una sola palabra y el resto de palabras se le olvidaron completamente. Eso se llama una afasia. Ese paciente murió y después Broca tuvo la oportunidad como médico de hacerle una necropsia y vio el cerebro de este paciente y determinó que tenía una lesión cerebral. Lo que ustedes están viendo ahí es el cerebro de este señor del año 1861, eso se conserva en este momento por allá en Europa. Y la historia que nos reveló Broca es que el lenguaje no viene de Dios, ni el lenguaje viene del corazón. El lenguaje es un fenómeno cerebral. Y por cosas de la historia, la enfermedad que nos enseñó a saber dónde está el lenguaje fue toda esta jornada que ustedes están viendo hoy. El ataque cerebrovascular fue el primero que nos enseñó dónde radica el lenguaje humano. El lenguaje no es del corazón ni del alma, el lenguaje es un proceso del cerebro. Como si uno tuviera un computador por dentro. Uno se le daña el computador del aula y uno queda afásico. O se le daña el computador del entendimiento y uno queda afásico. Bueno, la fisiopatología, o sea, ese es el porqué. Hay que comprender cómo llega una persona a tener un déficit por un ataque cerebrovascular. Estas son cifras médicas, pero simplemente lo resumo en lo siguiente. El órgano que más sangre y más oxígeno consume en el cuerpo humano se llama cerebro. Y cualquier compromiso de la circulación a nivel cerebral va a producir un déficit, ¿sí? O sea, va a producir discapacidad posterior a un ataque cerebrovascular. Hay muchas arterias y simplemente acá lo menciono. Cuando ustedes nos escuchan hablar en medicina, nosotros hablamos que ese señor tiene un infarto de la arteria cerebral media, tiene un infarto de la arteria cerebral anterior.
Simplemente, ¿qué es eso? Son los conductos o tubitos que salen del corazón directos al cerebro para llevarle el aporte sanguíneo y para que ese cerebro esté vivo. Cualquiera de esas arterias puede ser susceptible de una enfermedad y producir un ataque cerebrovascular. Y ya saben con la conferencia previa, ¿quién puede aumentar el riesgo de que se le tapone a uno la arteria? Una diabetes, ser hipertenso, consumir drogas tipo cocaína, marihuana puede aumentar el riesgo de un ataque cerebrovascular, no hacer actividad física. Todo eso se empieza a sumar hasta que se tapone una arteria y daría un ataque cerebrovascular. Y acá viene una cosa interesante, cada arteria es responsable de una función de su cerebro. Ejemplo, si usted alguna vez se preguntó usted dónde realmente ve, lo que ustedes están viendo ya en la pantalla, dónde realmente uno ve, uno no ve por los ojos, realmente el que está viendo es el cerebro, ¿sí? Quiere decir que usted tiene una zona específica del cerebro capaz de decodificar las imágenes y poderle poner nombre y significado. Hay lesiones de infarto cerebrovascular o ataque cerebrovascular que da una ceguera, hay personas invidentes por un ataque cerebrovascular. El hecho de usted estar acá escuchando, hay una zona específica de su cerebro que le permite escuchar y esa zona específica depende de una arteria que se llama la arteria cerebral media o ACM. Y el hecho de usted estar acá sentado, aguantando tanto tiempo acá escuchando gente rara y que usted asuma la posición de estar ahí sentado y no estar desnudándose o gritando, sino estar viendo al frente escuchando, es gracias a una arteria que se llama la cerebral anterior, que tiene que ver con la función ejecutiva y de usted decidir quedarse quietico escuchando. Quiere decir que cualquier parte del cerebro es dependiente de una arteria y cuando esa arteria se lesiona puede aparecer un fenómeno tipo discapacidad. Bueno, esto es puro tema médico con lo que uno corcha a los estudiantes de medicina, ¿sí? Bueno. Entonces, los ataques cerebrovasculares los dividimos en dos grandes ramas. El famoso ACV de circulación anterior, que tiene que ver con lenguaje, con comportamiento, con movimiento, y el ataque cerebrovascular de circulación posterior. Algunos de ustedes lo han escuchado, es que de fosa cerebral posterior o territorio vertebrobasilar. Acá la persona, ¿cómo puede quedar? Muerta. Y si vive, puede tener un problema para tragar, puede tener un problema para hablar, puede tener una desviación de la boca o puede tener incluso problemas para respirar. Quiere decir que dependiendo de la arteria que se tapone o se tape, nosotros entramos a analizar a ver qué tipo de déficit tiene. El asunto es que antes que se dé el ataque cerebrovascular, la persona pasó por una isquemia. Imagínense un río, un caudal de agua. Si yo llego y tapono, puede que pase un poquito de líquido por los lados o no. En ese momento sería la isquemia, pero si yo llego y tapono completamente el caudal de agua y impido que pase agua hacia la matica para regarla, ya sería un infarto. Quiere decir que cuando uno habla de infarto cerebral, ya ese tejido neuronal se murió. Pero cuando la persona está en isquemia, todavía hay que hacer muchas cosas para poder recuperar el tejido que está fallando. ¿Cuál es la etiología detrás de todo esto? O sea, del ataque cerebrovascular. Tenemos la famosa ateroesclerosis, tenemos las enfermedades de pequeño vaso, que son muy dependientes de la hipertensión arterial, tenemos las personas que sufran de corazón, aquellas que tengan fibrilación auricular o tengan problemas cardíacos pueden hacer un ataque cerebrovascular, tenemos aquellas causas inusuales, por ejemplo, personas jóvenes que tengan enfermedades autoinmunes. No sé si ustedes han escuchado hablar de la artritis, las personas que tienen problemas de tiroides, que tienen de pronto también lo que se llama síndrome metabólico, las personas que tengan lupus eritematoso sistémico pueden hacer estados inflamatorios y dar ataque cerebrovascular. Y otras causas inusuales, por ejemplo, aquellas personas que tengan una enfermedad de transmisión sexual, una sífilis, se le complica la sífilis y le puede dar un ataque cerebrovascular también. Quiere decir que hay muchas causas. Bueno, ACV y discapacidad. Quiere decir que la invitación acá a las personas que están estudiando ciencias de la salud es poder hacer esto, es ir más allá de la enfermedad, ir más allá de la secuela y poder mirar cuál es el déficit del paciente, cómo está afectando su funcionamiento y cómo está afectando su integración social, que es el verdadero reto de la rehabilitación. Entonces acá más o menos unos datos, ¿qué es lo que más discapacidad aparece después de un ataque cerebrovascular?
Recuerden que el presupuesto es, de todas las personas que tienen ataque cerebrovascular, el 80% quedan vivas, ¿sí? O sea, es una enfermedad que genera más sobrevida que muerte, pero de las personas que quedan vivas, al menos el 30% de los sobrevivientes tienen una recuperación incompleta y un 20% adicional ya requieren asistencia en la actividad de la vida diaria. Entonces imagínense uno necesitar ayuda para uno ir al baño, ayuda para uno simplemente comer o ayuda para uno simplemente caminar, ¿sí? El 60% durante el primer año tienen problemas motores, más que todo de las manos, de los miembros superiores. La afasia, con el cuento que empecé ahorita, puede ser hasta el 20, el 40%. Quiere decir que problemas del lenguaje después de un ataque cerebrovascular es muy frecuente y hay que estudiarlo. Otra, problemas para tragar, es lo que se llama disfagia orofaringia, puede aparecer entre el 40 al 55% de las personas con ataque cerebrovascular. Pero pueden aparecer otras limitaciones que todavía no sabemos, y acá es una invitación a los estudiantes que estén acá a investigar. No sabemos cuánto problema visual causa el ataque cerebrovascular, no sabemos qué otros problemas fuera del lenguaje tienen. Hay personas que quedan con problemas de memoria, con problemas de saber hacer las cosas, que se llama apraxias, después de un ataque cerebrovascular, pero no sabemos cuánto es. Limitaciones sexuales, no sabemos cuántas discapacidad sexual puede aparecer después de un ataque cerebrovascular, porque los roles cambian. Y no sabemos cuántos trastornos del ánimo, o sea, cuánta depresión y cuántos otros fenómenos psíquicos y psiquiátricos aparecen después del ataque cerebrovascular. Entonces acá hay una pregunta, ¿es necesario hablar de rehabilitación después de una ACV? Entonces, ¿qué rehabilitamos? Bueno, entonces acá en estas dos diapositivas les voy a mostrar todas las discapacidades que están descritas en este momento después de un ataque cerebrovascular. Puede aparecer movimientos anormales, puede aparecer espasticidad y dolor, pueden haber desórdenes del equilibrio y vértigo, pueden aparecer disfagias, o sea, problemas para tragar, puede haber incontinencia urinaria y fecal después de un ataque cerebrovascular, disfunciones sexuales después del ACV, pueden haber alteraciones visuales, pueden haber alteraciones del lenguaje o del habla como las afasias y las disartrias, pueden haber problemas de memoria, entendimiento, función ejecutiva, es lo que llama alteraciones cognitivas, pueden haber demencias después de un ataque cerebrovascular, pueden haber depresiones y fatigas y desórdenes del sueño. Quiere decir que el famoso cuadro que uno tenía de la persona con una discapacidad después de una trombosis es la persona que tiene desafortunadamente una manito paralizada y que camina medio deambulando o cojitos, que se llama marcha espástica. La discapacidad más allá de eso, ¿sí? Puede ser de varios niveles. En nuestro contexto, ¿cómo es la discapacidad de las personas con ataque cerebrovascular? Bueno. Este es un pequeño estudio que estamos realizando en el instituto de pacientes con ataques con disfagia y mirar de esas personas que tienen problemas para tragar cuántas fueron causadas por un ataque cerebrovascular. Y miren lo que nos estamos encontrando. Generalmente son hombres, el 57%, la edad es de 67 años, pero nos hemos encontrado personas de 22 años hasta de 97 años. No hay diferencia entre hombres y mujeres, pero miren lo que estamos viendo, disfagias orofaringias y disfagias orales. ¿Cuál es el verdadero causante de todo esto? Miren acá el cuadro superior que está en morado, el 57% de los problemas para tragar en un hospital como el Instituto Neurológico es el ataque cerebrovascular. Entonces, esto es algo que siempre hay que evaluarlo. Y la arteria que se les está taponando y que da una disfagia es la arteria cerebral media en el 65%. ¿Qué pasa con los pacientes que quedan con problemas de lenguaje después de un ataque cerebrovascular? Tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen disminución en la recuperación funcional, tienen trastorno en la recuperación laboral. Esto se hizo un estudio en el año 2010, se publicó en el año 2011 y es que estudiamos unos pacientes con ataque cerebrovascular, fueron 81 pacientes, pero ya no los tomamos a nivel de hospitalización, sino que se hizo un seguimiento a 6 meses, 1 año, 2 años, a ver cómo estaban. Y miren lo que se encontró. La arteria responsable del infarto, ¿cuál fue? La cerebral media, ¿sí? Que por definición uno dice que es la arteria que tiene que ver con el movimiento y toda la cognición. ACV recurrente, o sea, 2, 3 y hasta 4 infartos, 24%, y el primer ACV fue el 77%. Miren, el 57% fue antes de los 65 años, o sea, en personas todavía no ancianas. ¿Qué hay detrás de todo eso?
estilos de vida, ¿no? Comer mucha grasita, consumir cocaína, marihuana, agréguele alcohol, no haga deporte y se gana una ACV. Aunque suene crudo, pero así son las cosas. Muy bien, puede que la marihuana usted lo ponga a volar y alucine, pero finalmente o le produce un cáncer pulmonar o le da un fenómeno ataque cerebrovascular. Empezamos a preguntar en esos pacientes, una vez les dio el ataque cerebrovascular y salieron del hospital, ¿cómo estaban? Entonces en 56 pacientes se pudieron localizar y miren, el 87% refirió dificultades para movilizar y mover la mano, la extremidad superior, la mano. El otro 87% quedaron con problemas no solamente de la mano, sino de la pierna. El 50% quedó con problemas para el lenguaje, para hablar o entender. Un 41% refirió tener problemas de memoria, un 30% problemas para ver y un 19% problemas para oír, relacionado con un ataque cerebrovascular. Pero lo más complejo del asunto, y que realmente esto va más allá de la medicina y necesitamos el trabajo de mucha gente, llámese administradores, llámese dueños de negocios, es esto. Ustedes van a ver ahí que hay el estado laboral previo y estado laboral posterior ¿a qué? Al ataque cerebrovascular. En estos pacientes, en 56 del estudio, el 64% antes del infarto estaban laboralmente activos. Y miren la tristeza después. El 51% después del ataque cerebrovascular quedó desempleado. Puede que en la medicina nos matemos haciendo cosas en rehabilitación, pero si no hay dónde trabajar y no hay dónde educarse, esa rehabilitación ¿para dónde va? ¿Sí? La principal acción de rehabilitación es que la persona otra vez estudie, trabaje y sea funcional. Bueno, ¿qué hacemos frente a este panorama? Ojalá les quede el mensaje, y por eso es que se hizo toda esta jornada. La rehabilitación más importante es ¿cuál? Prevenir. Eso se llama rehabilitación preventiva. Pero si de pronto sucede el acontecimiento, podemos hacer rehabilitación activa, que eso sí necesita unidades específicas. Entonces las recomendaciones para hacer neurorehabilitación es hacer los diagnósticos bien hechos. Hay que hacer perfil de funcionamiento con una herramienta que se llama CIF o Clasificación Internacional del Funcionamiento. Hay que hacerle un examen físico médico y tenemos que empezar a instaurar programas intensivos, reproducibles, específicos, pero lo más importante, multidisciplinarios. Por el panorama que yo les mostré ahorita, pueden hacer desde problemas de lenguaje, problemas de memoria, problemas motores, problemas de equilibrio. Eso necesita un grupo grande. Bueno, para los que les guste la bioquímica y la química, que mucha gente a veces hace cara como que no les gusta, pero finalmente gran parte de la rehabilitación se explica es por eso. Así como usted tiene una maquinaria para enfermarse, usted tiene una maquinaria para recuperarse. Hay genes que rehabilitan a las personas y hay procesos químicos que se pueden inducir para rehabilitar a una persona. Pero eso sí falta mucha investigación todavía. Entonces las opciones, lo que hay en evidencia en este momento es que hay que hacer rehabilitaciones enriquecidas, complejas, rehabilitaciones que no solamente sean a nivel del claustro de las 4 paredes de los hospitales, sino que realmente sea a nivel comunitaria. Necesitamos también, hay investigaciones sobre terapia celular. Tenemos una terapia que se está realizando que es terapia de movimiento inducida por restricción y rehabilitación por fármacos. Bueno. Para los amigos fisioterapeutas que estén en este momento o más adelante vean esto, los objetivos de un fisioterapeuta en el ataque cerebrovascular es mantener los arcos articulares, tenemos que modular la retracción muscular y la espasticidad, hay que modular el tono, hay que estimular la parte sensitiva y hay que reentrenar la marcha. Los pacientes hacen problemas de marcha y lo más importante es un factor protector frente al dolor. Para las personas que sean acá fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, hay que tratar la disfagia. Entonces hay técnicas compensatorias como los cambios de consistencias, las terapias posturales y la estimulación sensorial con alimentación. Hay muy pocas personas fonoaudiólogas que se entrenan en esta temática. Hay más o menos por ahí un puñado de 10 fonoaudiólogas acá en Medellín que trabajan esto. Pero la idea es generar la duda para que la gente se entrene y haya más profesionales.
Y una de las cuestiones importantes es que las personas que queden con problemas motores de la mano o de la pierna, se hace este tipo de terapia que se llama terapia inducido por movimiento, que simplemente es un tratamiento de 14 días, son 50 horas de entrenamiento motor específico en el lado malo, no en el lado bueno, sino en el lado malo, a través de un chaleco de restricción del lado bueno, y lo que se trata de hacer es forzar el movimiento de la extremidad afectada. Y en 14 días, o sea, en 2 semanas, hay resultados. Pero esto también tiene pues su técnica y hay que entrenarse frente a esta temática. Entonces finalizo, el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males porque el tiempo es el máximo innovador y frente a la discapacidad nos tenemos que seguir capacitando, hay que seguirla estudiando y seguirla comprendiendo. Muchas gracias. Bueno, preguntas. ¿Por qué la arteria media es la más comprometida en una ACV? Es una pregunta anatómica y fisiológica. Eso tiene que ver es con la longitud de la arteria cerebral y es una de las que más está expuesta a flujos. También hay factores genéticos y factores bioquímicos, pero una explicación básica tiene que ver con la longitud de la arteria, tiene que hacer mucho tramo, se tiene que recorrer mucho territorio en el cerebro y cada vez que la arteria se tiene que doblar, hay como ciertas zonas de mucha turbulencia y eso predispone al depósito de problemas metabólicos como la aterosclerosis. Bueno, aquí hay una pregunta diferente del ataque cerebrovascular, pero es porque la epilepsia no la toman como una discapacidad. Irónicamente, la entidad clínica o médica con mayor legislación para discapacidad y rehabilitación es la epilepsia. La ley está desde el año pasado. Esto es una actividad del doctor Fandiño, que viene, creo que de la ciudad de Cartagena. Con él ya hay una legislación que realmente protege a las personas con discapacidad por epilepsia. ¿Cuál es la clasificación de las afasias y una manera para valorar en cuidados intensivos? Bueno, las afasias es un tema supremamente apasionante porque hay muchas. Hay afasias fluentes y hay afasias no fluentes, o sea, hay afasias anteriores que es del lóbulo frontal y de la ínsula y hay afasias posteriores o de la parte parietal, temporal y occipital. La idea es uno no enredarse mucho la vida en cuidados intensivos, hay que hacer 3 cosas: cómo está la repetición, cómo está la producción espontánea y cómo está la comprensión. Ya cuando el paciente salga a cuidados intensivos ya se hace un examen estructurado porque son supremamente largos y se necesitan al menos 2 profesionales, un profesional de la fonoaudiología, un afasiólogo si uno tiene la capacidad o un médico que tenga pues, experiencia en la parte de afasias. Una persona con discapacidad primaria, cuando se presenta un derrame cerebral o ataque cerebrovascular, ¿le es más difícil rehabilitarse o tiene más secuelas? Bueno, acá entra un espectro de entidades que son la parálisis cerebral infantil secundario a derrames o a problemas vasculares del niño. Muchas veces estos niños, dependiendo de la magnitud o de cuándo fue que ocurrió el fenómeno vascular, pueden tener problemas solamente motores, ser muy específicos, o tener ya problemas generalizados, problemas del lenguaje, del entendimiento, de la comprensión. Quiere decir que la discapacidad primaria a veces es más difícil de rehabilitar que la discapacidad adquirida, pero acá entra un término importante. Cuando uno habla de discapacidad primaria o a nivel infantil, uno habla de procesos de habilitación. Y ya cuando la discapacidad es adquirida o el déficit adquirido, uno habla de rehabilitación. El Instituto Neurológico de Colombia, ¿qué nivel tecnológico se compara con los institutos mundiales? Es una pregunta administrativa, pero el instituto realmente le ha metido mucha responsabilidad a este asunto. Es uno de los institutos, desafortunadamente en Colombia es el único que tiene estas características de ser un instituto neurológico de verdad. Realmente estamos a la par de institutos internacionales. Hay una gran unidad de cuidados intensivos neurológicos que es la única en Colombia. Hay una unidad de neurorehabilitación que es de las pocas, creo que hay otra solamente en Cali. Somos 2 unidades en este momento, que desde hace 5 años le estamos trabajando el tema de la neurorehabilitación, pero el instituto sí se puede equiparar a muchos institutos internacionales, porque realmente hay que creer en lo que tenemos acá en Colombia y finalmente la investigación del instituto sí ha permitido cambiar muchos paradigmas, entre eso la discapacidad y entre eso el ataque cerebrovascular. Muchas gracias.